Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, donde estamos estudiando el Sermón del Monte. Es una serie titulada del Evangelio de Mateo, Leales a Cristo el Rey. Ahora, estamos en el capítulo 5, entramos a una sección que se inicia en el versículo 27. Ahora, si solamente observamos los títulos en nuestra Biblia que aparecen, vamos a percatarnos de cuál es el tema que se va a desarrollar en tres secciones que están una detrás de otra. En el versículo 27 comienza una sección titulada Jesús y el adulterio, algo que vamos a ver hoy una parte, y el próximo domingo estaremos viendo el estudio sobre qué enseña aquí Jesús sobre el adulterio. Y ahora, observe usted que a continuación, en la siguiente sección que se inicia en el versículo 31, Jesús y el divorcio. ¿Por qué? Porque para llegar al divorcio, lamentablemente se tiene que haber incurrido primero en el tema que Jesús ha tratado en el versículo 27 sobre el adulterio. Mire usted cómo una cosa lleva a la otra, tristemente, ¿no? El adulterio tristemente lleva al divorcio, y luego observe usted que en el versículo 33 Jesús va a tratar otro tema que está relacionado con lo que estamos mencionando, Jesús y los juramentos. Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver los juramentos con el divorcio y el adulterio? Mucho. Porque cuando uno se casa, uno hace un juramento, ¿verdad? ¿O usted no hizo un juramento? Todos hicimos un juramento, todos los que nos casamos hicimos un juramento. Juramos ante Dios y juramos ante los testigos que estaban ahí presentes, las personas, de amar, en mi caso, amar a esta mujer, en el caso de las mujeres, amar a este hombre, y amarlo en los tiempos de salud, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de riqueza, en los tiempos de pobreza, y amarla solamente a ella, amarlo solamente a él. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Ese es el juramento que hacemos, y uno tiene que cumplir su juramento. Ahora, y la Biblia dice, mejor es que no prometas y que no vayas a cumplir, ¿verdad? O sea, es mejor no prometer, dice, ¿no? O sea, si usted no va a prometer, mejor no se case, así sencillamente, ¿no? Así, es la verdad, sí, si usted es una persona que no le gusta cumplir su juramento, no se case, ¿no? Y ese es algo muy importante, ¿eh? Este tema que estamos viendo acá, y bueno, y vamos a estar desarrollando hoy, vamos a ver una parte de la primera sección sobre el adulterio. Justamente en sus apuntes que ustedes tienen ahí, si usted lo abre, ahí en la parte central se desarrolla el tema que lleva por título general, todos estos temas que vamos a estar hablando, llevan por título la prueba de la moral. Y justamente el adulterio, hermanos míos, y el divorcio y todo lo demás que vamos a estar viendo, el juramento y todo esto, va a probar el carácter, la moral de la persona. O sea, si una persona tiene una buena moral ante Dios, va a respetar su juramento de matrimonio. Pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es muy importante lo que vamos a estar hablando sobre el adulterio. Ahora, en sus apuntes, dice una introducción muy necesaria, porque ya que vamos a hablar sobre el adulterio, que está aquí en Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante, y hoy solamente en su momento vamos a examinar el versículo 27 y 28. Espero que podamos llegar al versículo 27 y 28. Pero algo muy importante que hablemos es sobre el matrimonio. Eso vamos a hablar. Ahora, ¿existe mucha enseñanza sobre el matrimonio? Sí existe. ¿Existe mucha enseñanza en la Biblia? Bastante existe. Nosotros tenemos un curso que lo dictamos aquí de tiempo en tiempo, es un curso un poco largo, extenso. El curso se titula El Hogar Cristiano Feliz. Algunos de ustedes lo han llevado cuando lo hemos dictado. Es un curso largo, hermanos. Algunos entran contentos al curso, pero como el curso es bien largo,
¿Qué ocurre generalmente con el peruano? A mitad de camino tira la toalla, ¿verdad? Eso ocurrió siempre, ¿eh? Pero bueno, entonces es un curso bien largo, pero muy bueno, porque existe mucha enseñanza en la Biblia sobre el matrimonio. Ahora, inclusive a la enseñanza bíblica sobre un tema, en este caso del matrimonio, se le puede llamar propiamente teología bíblica sobre el matrimonio. O sea, hay bastante enseñanza en la Biblia sobre el matrimonio. Ahora, usted dirá, ¿y por qué, pastor? Porque en sus apuntes dice, el matrimonio es una institución divina. Es una institución divina que se originó en el pensamiento y la voluntad de Dios. Por eso es una institución divina. Hay tres instituciones, y esto no está en su nota, si no lo estoy mencionando yo nada más. Hay tres instituciones que Dios ha establecido en esta tierra y que, por decirlo así, nunca van a pasar de moda, nunca van a dejar de ser, siempre van a existir hasta que Dios quiera que existan. La primera de ellas es el matrimonio, si vamos en ese orden, es el matrimonio. Luego es el gobierno civil, el gobierno de una nación, así establecida por Dios. Y luego, finalmente, es la familia. Son tres, la iglesia. O sea, es el matrimonio, el gobierno y la iglesia. Son tres instituciones que Dios ha establecido. La familia, el matrimonio, nunca va a dejar de existir. Siempre tiene que existir el matrimonio. También el gobierno de una nación, siempre va a existir gobierno de una nación. Aun cuando de repente el gobernante no nos gusta, no simpatizamos con el gobernante. Quizás muchos de nosotros podamos tener ideas diferentes de nuestra actual presidenta de la República. Quizás no les gusta a algunos la cara de la señora, o no, pero es nuestra gobernante, hermanos. Y la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. Y tiene que ser así, ¿verdad? Porque si nuestro gobernante hace un buen gobierno, buenas decisiones, todos vamos a tener también las bendiciones de recibir lo mejor de nuestro gobierno. Así que Dios ha establecido el matrimonio, el gobierno y la iglesia. La iglesia también es algo que nunca va a pasar de moda. La iglesia siempre va a seguir existiendo. Y como dije hace un rato, ¿hasta cuándo va a existir el matrimonio? ¿Hasta cuándo va a existir el gobierno? ¿Y hasta cuándo va a existir la iglesia? Hasta cuando Dios quiera que existan. Pero nadie puede decir que, por ejemplo, el matrimonio ya no existe. Dios ha establecido el matrimonio. Ahora, ¿dónde estableció Dios el matrimonio? Lo estableció cuando Dios creó a la primera pareja. El primer día de la creación de la pareja, Dios estableció ahí el matrimonio. Cuando Dios hizo primero a Adán y luego vio que Adán estaba solo, entonces Dios hizo a una mujer para Adán, tomando una parte del costado de Adán. De ahí lo hizo Dios a la mujer, a Eva, y de esa manera Eva fue creada como contraparte, esa es la palabra correcta, una contraparte, o sea, la parte faltante para Adán. Nosotros decimos en nuestra jerga criolla, ¿cómo le decimos? Nuestra media naranja, decimos, ¿verdad? En algunos casos son más grandes y decimos media sandía, ¿verdad? Pero media naranja también, es nuestra media naranja. Ahora, hermanos, el matrimonio, por si acaso, no es una institución humana. O sea, no es que las personas se pusieron de acuerdo para crear el matrimonio, o como dice la sociología, ellos dicen de que el matrimonio es producto de la evolución de la sociedad, y no es así. No es que el hombre se fue organizando, que el hombre fue dejando un estado primitivo y que el hombre, conforme pasaban los milenios, se iba organizando y de ahí fue evolucionando y se vio la necesidad de hacer contratos para mantener la unidad de las personas, el beneficio de las personas. Y eso no es cierto. Cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, ya Dios estableció el matrimonio. Desde un comienzo, desde el primer día de la creación de la pareja, Dios estableció el matrimonio. Y hermano, y esa historia de que el hombre viene de las cavernas y el hombre viene de un estado primitivo, salvaje, y que el hombre fue evolucionando, pasando de un estado simiesco a un estado de lo que hoy en día somos, ese es un cuento de hadas que solamente se lo pueden hacer de repente a personas que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios.
pero la palabra de Dios enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y dentro de todo eso, volvemos al tema, Dios estableció el matrimonio. Ahora, como Dios es el creador del matrimonio, porque esa es la frase correcta, Dios es el creador del matrimonio y como tal nos da muchas directrices sobre el matrimonio, pero aquí en sus notas usted puede ver de que solamente vamos a mencionar 3 directrices sobre el matrimonio, porque hay muchas, hermanos, que podríamos hablar sobre qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio en la Biblia. Como le dije, hay bastante material, pero solamente vamos a mencionar 3 nada más. La primera es la siguiente, directriz número 1. Dios determinó el carácter del matrimonio. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, por favor. En Génesis capítulo 2, en el versículo número 24, justamente en este primer día de la creación, todo esto ocurre en el primer día de la creación de la pareja, estamos hablando, no del primer día de los 7 días de la creación. En Génesis capítulo 2, en el versículo 24, dice así: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra del Señor. Está hablando de que cuando llegue el momento del matrimonio, tanto el hombre como la mujer dejan a su padre, dejan a su madre. Ahora, ¿lo dejan en qué sentido? En el sentido de que ya no los vuelvo a ver nunca, los abandono, salgo de mi casa, adiós papá, fue un gusto conocerte, y si te vuelvo a ver, no sé, chao, nunca. No está hablando de eso, por si acaso. Está hablando de dependencia. Dependencia, de eso está hablando, ¿no? De que el hombre deja a su padre y a su madre y ya deja de depender de papá y de mamá. Y ambos se unen, y dice, se unirá el hombre a su mujer, o sea, está hablando de una unión íntima que solamente se puede dar en el matrimonio. Fuera del matrimonio no puede existir esta unión íntima. Y luego dice, producto de esta unión íntima, al final dice, serán una sola carne. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, una sola carne. En la Biblia, inclusive, Pablo en Corintios, cuando habla acerca de la unión del creyente con Dios, él lo lleva a un terreno aún más amplio, y Pablo dice que es una unión espiritual, dice es un solo espíritu con Dios. Y eso es lo que ocurre en el matrimonio. En el matrimonio, cuando uno se une a su pareja, uno llega a ser un solo espíritu con la persona. Hermano, cuando un hombre se une a una mujer, llega a ser un solo espíritu con esa mujer. Entonces, forman parte el uno del otro, se complementan el uno con el otro. Ahora, en sus notas, hay 4 puntos que comienzan con las palabras una relación. Yo se las quiero mencionar de una forma rápida, por favor. Número 1, una relación exclusiva. Exclusiva. ¿Por qué decimos que el matrimonio es una relación exclusiva? Porque habla de la relación de un solo hombre y una sola mujer. Entienda desde ahora esto, por favor. En el matrimonio solamente participa un hombre y una mujer, no más. Nunca fue la voluntad de Dios de que el hombre tenga varias mujeres como parejas. Ese no es el plan de Dios. Y tampoco es el plan de Dios de que la mujer tenga varios hombres como pareja. Ese no es el plan de Dios. Dios ha creado solamente a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre, nada más. Número 2, una relación familiar nueva, familiar nueva. Ahora, ¿por qué decimos que es una relación familiar nueva? Porque es una relación en la que el hombre y la mujer, lógicamente, pero acá hablamos del hombre, que el hombre deja la familia paterna y se une a su mujer para formar una nueva familia. Por eso el versículo dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y se inicia una nueva familia. O sea, como le dije hace un rato, ya no está dependiendo de mamá, ya no está dependiendo de papá, sino ahora es una nueva familia. Número 3, una relación de convivencia, una relación de convivencia. Por eso el versículo dice, se unirá a su mujer. Comienzan a vivir juntos.
Cuando se casan por civil hay una partecita que siempre repiten y tantas veces que voy a matrimonio por civil yo lo escucho, dice, ¿no? Dice así, ¿no? Que la pareja, a partir de este momento, dice, tienen que fijar el domicilio en un solo lugar. Se tienen que vivir juntos. Claro, es así, ¿verdad? Cuando uno se casa. No es que me caso y bueno, mira, no tengo dinero para mantenerte, pero tú sigues viviendo con tu mamá por allá, con tu papá, yo sigo viviendo con mi papá por allá y nos vemos de vez en cuando, ¿ya? Ese no es matrimonio, ¿verdad? Esos serán amigos con, ¿qué le digo, no? Con ciertos derechos. Nada más, ¿cómo lo saben? ¿Verdad? Pero eso no es lo que la Biblia enseña del matrimonio. El matrimonio habla de que la pareja tiene que vivir juntos, tienen que llevar a cabo una convivencia en el mismo lugar, porque llegan a ser una nueva familia. Número 4, una relación permanente, una relación permanente. Es por eso que al final del versículo dice claramente, serán una sola carne. Esa es una relación permanente, queridos hermanos. Ya no son dos personas, sino llegan a ser una sola persona. Es una relación permanente y única. Y de esto vamos a estar hablando más sobre la relación permanente de la pareja. Directriz número 2. Seguimos hablando de la directriz número 2, que encontramos lo que Dios enseña sobre el matrimonio. Directriz número 2 dice, Dios determinó que el matrimonio es un pacto sagrado, pacto sagrado. Ok, aquí estamos ya entrando en cosas muy serias, más fuertes todavía, que el matrimonio es un pacto sagrado, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un pacto sagrado? Porque el matrimonio no es, como hace un rato le hemos dicho, como la sociedad lo presenta, un contrato entre un hombre y una mujer. Ahora, si el matrimonio solo fuera un contrato entre un hombre y una mujer, hermano, todo contrato puede disolverse cuando yo quiera por cualquier motivo. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El matrimonio es un pacto sagrado que uno hace. Ahora, y esto tiene, número 1, una unión voluntaria, una unión voluntaria. Claro, el matrimonio tiene que ser una unión voluntaria, ¿verdad? ¿Por qué decimos una unión voluntaria? Porque nadie debe casarse jamás bajo presión. Ahora, por ejemplo, yo no sé cuál será su opinión, pero por ejemplo, cuando yo como pastor me encuentro a lo largo de los años, y me ha pasado, de que a veces hay jóvenes, un joven, una señorita, una pareja, están saliendo y por un momento dado ocurre algo que no debería de ocurrir, usted me entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Cometen el acto de fornicación. Entonces, y lamentablemente a veces, porque no lo esperaban, la chica queda embarazada. Y digo lamentablemente porque no lo esperaban. No es que tener hijos sea algo lamentable, por si acaso. Los hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué le diría usted cuando la chica sale embarazada? A ver, ¿cuál es la reacción natural de las personas? ¿Qué le dicen? A ver. Tienen que casarse. Usted está mirando mi cara. Y usted sabe que yo le voy a decir, no necesariamente. Pero pastor, si ya pecaron y tienen un embarazo, tienen que casarse. Pero hermanos, ¿saben qué? Yo les voy a decir otra historia, les voy a contar. Usted sabe, a través de los años, porque yo ya voy a cumplir pronto de cristiano 50 años de cristiano. Y tengo en la obra pastoral, tengo como siervo de Dios, ya me estoy acercando a los 40 años de pastor. Y sabe que yo le voy a decir, ¿sabe usted cuántos matrimonios yo he visto que han fracasado porque ocurrió ese cuadro que les estoy contando? Donde una pareja de jóvenes cometieron pecado de fornicación, la señorita quedó embarazada, entonces las familias dijeron, ¡qué vergüenza! Tienen que casarse. Y el pastor de la iglesia se dijo, sí, también tienen que casarse. Y los casaron por presión. Y hermano, y porque de repente quizás entre ellos no había amor verdadero, solamente había una atracción física. A lo que yo voy es a esto, hermanos, de que una persona no tiene que casarse obligatoriamente porque hay un hijo de por medio. Entiéndalo eso usted. El matrimonio no se tiene que hacer porque hay un hijo de por medio.
el matrimonio tiene que ser bajo el entendimiento, número uno, de que esta pareja, esta persona es la voluntad de Dios para mi vida. Y número dos, porque yo amo a este hombre o yo amo a esta mujer. Y con esta persona yo quiero compartir mi vida. Y yo esto lo he conversado con cantidad de personas y dicen, no, pastor, pero si hay un hijo tiene que casarse, que por acá. Entonces yo le digo, o sea, la motivación del matrimonio tiene que ser porque en el camino hay un hijo, una hija ya. Y yo le digo, ya, ¿y qué pasaría si tristemente ese niño que está en camino nace, ya se casaron y se mueren? O sea, se acabó la motivación del matrimonio. Hermano, el matrimonio nunca tiene que ser porque hay en camino un hijo o una hija. Tiene que ser, ¿por qué? Porque hay amor verdadero entre la pareja. Y yo siempre le aconsejo eso a los jóvenes cuando ha ocurrido algo que no debería haber ocurrido. Le digo, ¿estás seguro que tú amas a esta persona? Piénsalo. Espera que nazca la criatura. Piensa bien las cosas. No porque tu mamá te dice, yo se lo digo delante de sus padres, no porque tu mamá te dice, cásate. Y de las dos parejas le digo, no porque los padres tuyos te dicen, cásate, te tienes que casar. Cásense bajo el entendimiento que ya es el tiempo, que ya es la voluntad de Dios y que hay amor entre ustedes. Cuando una persona entiende eso, puede y debe de llegar al matrimonio, queridos hermanos. Ahora, si usted obliga a una persona que se case, escúcheme esto, si usted obliga a una persona que se case por alguna razón, si usted le obliga y mañana más tarde tienen un fracaso matrimonial, ¿a quién le van a echar la culpa? Dígamelo, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A usted, sí o no? Mi papá me lo dijo, mi mamá me lo dijo. Y si el pastor participó en esa obligación, es decir, el pastor me obligó. Y yo le quiero decir, queridos hermanos, acá de mis 30 años de pastorado en Palmas Reales, yo nunca le he obligado a nadie a casarse. Más bien, cuando una pareja me dice que quieren casarse, yo soy abogado del diablo. ¿Sabe por qué le digo que soy abogado del diablo? Porque le digo, ¿lo has pensado bien? ¿Has visto todo lo que esa persona es? ¿Conoces a la familia de la otra persona? Y usted dirá, ¿y por qué tengo que conocer a la familia? Porque cuando uno se casa también con la familia. Porque la familia de él se convierte en tu familia y viceversa. La familia de ella se convierte en tu familia. Entonces, ¿lo has pensado bien y todo? ¿Conoces bien a esa chica? ¿Lo conoces bien a ese chico? Por eso le digo, yo soy abogado del diablo, por eso le digo, ¿no? Y después de eso, si usted está seguro, me dice, sí, pastor, estoy seguro que para acá. ¿Sabe lo que yo siempre termino diciendo? Le digo, muy bien, si quieres casarte, cásate, pero entiende algo, cuando tengas problemas más adelante, no me busques. Arrodíate y busca la dirección de Dios, ¿verdad? Así es, queridos hermanos, por eso hay que pensar bien. Por eso decimos que es un pacto sagrado y es una unión voluntaria. Ahora, número dos, quizás sea una redundancia, pero es necesario ponerlo ahí. Unión pactada, esto viene de pacto. ¿Por qué decimos que es una unión pactada? Porque no del pacto, el pacto no es un contrato que pueda quebrarse. El pacto no es un contrato que pueda quebrarse, los contratos sí se quiebran. Los contratos tienen cláusula que uno puede romperlo de repente por alguna razón, pero el pacto no se puede quebrar. Además, es un pacto que uno hace ante Dios. Además, es un pacto que uno hace, y hace un momento lo decíamos, cuando uno se casa es un pacto que uno hace hasta la muerte. No hay forma de salir de ese contrato, por si acaso, de ese pacto, matrimonial, no hay forma. Mi hija, Eli Grace, la menor, siempre se ríe, porque yo lo imito siempre ya falleció, por eso lo imito ahora públicamente, al pastor Rudy Johnson. ¿Recuerdan ustedes al pastor Rudy Johnson, el misionero, no? Y mi hija Eli Grace siempre se recuerda que hace años el pastor Rudy Johnson vino aquí a predicar a Palmas Reales un domingo en la mañana, vino con su esposa, la hermana Lorraine, y ella estaba sentada en la primera banca, ahí sentada, ¿no? Y el pastor Rudy estaba acá predicando. Y el pastor Rudy Johnson la miró y le dijo, no, por si acaso, le dijo, el contrato dice hasta la muerte. Y ella dijo, amén. ¿Ya? Y él le dijo, y por si acaso,
en el cielo ya no te conozco. Claro, era broma, ¿no? Pero es cierto, queridos hermanos, este es un contrato que hacemos hasta la muerte, ¿verdad? Por eso es una unión pactada, por si acaso. Número 3, es una unión que tiene como testigo a Dios, como testigo a Dios. Oh, hermano, esta es una gran responsabilidad. Cuando usted se casa, el pastor, no sé quién habrá casado usted, pero el pastor siempre dice, no, acá estamos reunidos, la iglesia, los familiares, las amistades y sobre todo aquí está presente Dios. Y vamos a hacer un pacto ante Dios, por eso hay que pensar bien las cosas, ¿eh? Cuando uno va a hacer un pacto ante Dios. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, acompáñeme a Proverbios capítulo 2. Aquí va a hablar de una mujer que se olvidó de ese pacto. Capítulo 2 de Proverbios, ya capítulo 2 de Proverbios, por favor. Porque, hermano, el adulterio viene de cualquier parte en el matrimonio, viene de él es un adúltero o puede ser un adúltero y ella también puede ser una adúltera. El adulterio viene de cualquier parte, por si acaso, no solamente es de parte de los varones. Y aquí la Biblia habla, donde vamos a hablar de una mujer que se olvidó del pacto que había hecho de matrimonio. Capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 16, dice así. Salomón le está dando consejos a su hijo, dice, serás librado de la mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? La mujer extraña es una mujer que no es su esposa. Dice, no, serás librado de la mujer que no es tu esposa, la extraña. De la ajena que halaga con sus palabras. Eso hace la mujer que no es su esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Halaga con sus palabras al hombre. Y en otra parte, en las escrituras, dice que cuando la mujer extraña halaga al hombre, dice que lo lleva como un buey al matadero, dice. O sea, sencillamente el hombre cae preso en las palabras de la mujer y se vuelve una víctima en las palabras de la mujer. O sea, perdone que lo diga así, porque no hay otra forma de decirlo, el hombre se vuelve un sonso cuando viene una mujer y la halaga con sus palabras. ¿Y qué le dirá? Bueno, que eres simpático, que eres un hombre único, nunca conocí un hombre como tú, eres maravilloso, que en el universo no hay otro hombre como tú, ¿no? Habrá viajado a otro planeta, parece, en el universo, no sé, ¿no? Pero la mujer le extraña, dice, halaga con sus palabras. Y dice, sigue hablando de esta mujer extraña, que no es la esposa. ¿Qué dice en el versículo 17? Dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Está hablando de su esposo. Está hablando de que esta mujer, que no es la esposa, halaga con palabras y luego tiene en su carácter que abandona al compañero de su juventud, abandona al esposo. Y luego, ¿qué dice al final del 17? Dice, y se olvida del pacto de su Dios. Ahora, ¿cuál pacto, queridos hermanos? Del matrimonio. Porque cuando nos casamos hacemos un pacto. Y ese pacto uno tiene que aprender a respetarlo siempre de por vida. Y así se conoce el carácter de la persona. Entonces dice aquí que esta mujer es una mujer extraña porque no es una mujer, no es la esposa, está ahí yendo a conquistarlo al hombre y el hombre cae preso en sus garras. Dice, y esta mujer halaga con sus palabras, abandona a su esposo, el compañero de su juventud, y luego, ¿qué más hace esta mujer? Se olvida del pacto que hizo con Dios. Esa es la mujer extraña, y de ese tipo de mujeres abunda bastante aquí, ¿verdad? En el mundo, me refiero. Bastantes hay, que lo único que andan es con el propósito de destruir matrimonios, nada más. Por eso, mujeres, ustedes tienen que cuidar también su matrimonio. Uno tiene que cuidar su matrimonio, queridos hermanos, ¿verdad? ¿No quieren cuidar su matrimonio? Dígame, si no quiere cuidar su matrimonio, yo cierro la Biblia y me voy. Digo, me voy a tomar desayuno que se está enfriando allá afuera. ¿Eh? Hermano, hay que cuidar nuestro matrimonio, ¿sí o no? Claro. Las mujeres tienen que cuidar su matrimonio. Los varones tienen que cuidar su matrimonio. Ahora, los que son solteros, aprendan. Hay que pensar bien las cosas, buscar la voluntad de Dios y cuando uno se casa, cuidar su matrimonio hasta que Dios quiera en esta tierra que estemos viviendo. Directriz número 3 sobre el matrimonio. Dice así, Dios condena la deslealtad.
Estamos hablando aquí, cuando hablamos de deslealtad, estamos hablando de Dios, que Dios condena a la persona que abandona a su esposo. Si usted, la mujer, se abandona a su esposo, Dios le condena. Si usted abandona a su esposa, Dios le condena a usted. Ahora, hay un texto que vamos a ver aquí nosotros, que nos va a presentar tres verdades divinas sobre el matrimonio, ¿ok? Hay tres verdades sobre el matrimonio en un solo versículo, ¿ah? Y no es un versículo muy citado, muy usado, pero vamos a verlo, ¿ya? Ok, está en Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, el versículo número 15, capítulo 2 de Malaquías, el versículo número 15, dice así. ¿Ok? ¿Lo encuentra? Está justo antes de Mateo. Malaquías está justo antes de Mateo. O sea, de donde estaba usted, retroceda solo algunas hojitas. Si estaba en Mateo 5, retroceda solo algunas hojitas, ¿no? Justo antes de Mateo está Malaquías. ¿Ok? Antes de esa hojita en blanco que generalmente hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahí está Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Ahora, observe usted lo que dice capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, ¿ok? Mire usted a lo que dice ya. Y yo le voy a ir indicando las tres partes donde qué es lo que dice. ¿Ok? Yo le voy a decir así. Primera parte del versículo. Primera parte dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Esa es la primera parte. O sea, esa es la primera verdad que encontramos en este versículo 15. Segunda verdad. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y la tercera parte, lo que enseña este versículo, la tercera verdad es, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Ok? Ahora, si usted gusta, en la parte de atrás de su boletín hemos colocado un pasaje largo de la NTV, que es Malaquías también, que luego vamos a leerlo todo, pero ahí está también el versículo 15 que acabamos de leer. Fíjense usted, ahí está el versículo 15, Malaquías 2:15. Lo podemos leer en la NTV. Mire usted la diferencia, mire usted. Y vamos a resaltar también tres partes, ¿ya? La primera verdad, ok, ubique el versículo 15 ahí atrás, dice así. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Segunda verdad. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Y tercera verdad. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Ok, usted puede ver ahí que hay tres verdades claramente en este versículo. Vamos a ir explicándolas cada una, ¿correcto? Verdad número uno, o número uno como usted tiene en sus notas, dice, Dios creó. Dios creó. Porque el versículo que acabamos de leer dice claramente que no hizo él uno, dice, habiendo en él abundancia de espíritu. Está hablando de que Dios hizo a una persona, a una mujer, para Adán. Y lo mismo, Dios hizo a un hombre para Eva. Hermanos, si la voluntad de Dios hubiera sido que el hombre tenga varias mujeres, entonces en el momento que Dios creó a Eva, no hubiera hecho una Eva, sino hubiera hecho varias Evas para Adán. Pero no, pero la voluntad de Dios era uno. Dios creó un hombre para una mujer para un hombre. A veces yo siempre en broma he dicho lo siguiente, he dicho yo sí, con las justas he podido vivir siempre con una esposa, nada más con una mujer. Sería loco, cabezón, yo meterme con dos mujeres. Sería ya, ni que mejor no digo lo que pienso, tener dos amantes, dos queridas. Con la justa digo, he podido vivir con una nada más y se acabó, ¿no? Ahora, y como yo siempre he dicho acá a las hermanas, y por si acaso he vivido con la madre de todas ustedes, le digo, ¿no? Y ven y sigamos, ¿ya? Ok, entonces, le decía de que en este sentido tenemos que entender que Dios ha creado a una persona para usted, su complemento, su ayuda idónea. Hermano, hermana, existe un varón para usted que Dios ha creado. Y varón, existe una mujer que Dios ha creado para usted.
El problema es que nos precipitamos y nos apuramos porque queremos tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, y cuando buscamos fuera de la voluntad de Dios y nos apuramos, cometemos graves errores. Y esa persona, cuando nosotros nos apuramos fuera de la voluntad de Dios, esa mujer ya no es una ayuda idónea, sino es una errónea. Y lo mismo para el hombre, ya no es una ayuda idónea para el hombre, para ti, sino es erróneo. O sea, has errado, te has equivocado. Y algunos dirán, pero pastor, van pasando los años y no me caso, que por acá. Y, hermano, ¿y usted cómo sabe que la voluntad de Dios es que usted se case también? ¿Sí o no? Claro, porque la Biblia nos enseña de que hay personas que Dios les da la capacidad y Dios ha determinado que no se casen. Claro, cada uno tiene que examinar eso, ¿verdad? Yo tengo algunas amistades que son mis contemporáneos y algunos de ellos mayores que todavía están solteros, solteras todavía. Y el otro día, cuando fui al matrimonio a mi anterior iglesia, encontré a alguno de ellos y le dije, qué bien que sigas soltera, le digo. Sigue soltera, le dije. Dios te va a proveer a tu idóneo, le dije yo. Así es, ¿verdad, hermanos? Dios ha creado a una persona para usted. Entiéndalo, a una persona para usted. Número 2, ¿verdad? Número 2. Dios busca. Dios busca. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo? La segunda verdad dice, ¿y por qué uno dice? Porque Dios busca una descendencia para Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios está buscando, queridos hermanos? Dios busca que cada pareja, cada familia tenga hijos para la gloria de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que busca. Ahora, aquí también es importante, yo le diría, entender cuál es el concepto bíblico de familia. Porque a veces se piensa que el concepto bíblico de familia es una pareja con hijos. O sea, si no hay hijos, dicen, no es familia. No, no es así. El concepto bíblico de familia es la pareja. Cuando la pareja se une en matrimonio y deciden o no deciden, no tienen hijos, esa es una familia. Entiéndalo bien. Porque si usted me dice, no, pastor, usted está equivocado, si tienen hijos solamente es una familia. Ya, entonces vayamos a este punto. O sea, ya una pareja tiene hijos, es una familia. Pasan los años, los hijos crecen, se van, se casan, hacen sus propias familias y la pareja se quedan solitos, ya viejitos. Entonces, según ese concepto, dejaron de ser ya una familia. Y no es así. Bíblicamente, la familia se compone por el hombre y la mujer que se casan en matrimonio. Ahora, luego que la familia tenga hijos o no tenga hijos, esa es otra historia. Pero la familia, hermanos míos, es la esposa y el esposo que se unen en matrimonio. Y Dios desea que esa familia tenga hijos para su gloria, para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios. Así que cuando usted críe un hijo, lo tiene que criar con este propósito. Que este niño sea un niño para la gloria de Dios. Y cuando usted tiene una niña, lo tiene que hacer para que esta niña sea una niña para la gloria de Dios. Por ejemplo, hoy día vamos a presentar a una niña al Señor, ahora terminando la prédica. Y yo siempre, cuando yo presento a una niña, un niño al Señor, yo siempre digo algo por ahí en la oración, digo, no, Señor, levanta de esta criatura una descendencia que te glorifique. Levanta de esta criatura generaciones de personas que traigan honra y gloria a tu nombre, que sean de bendición a la iglesia, sean bendición a la obra de Dios, sean de bendición a la sociedad. Porque eso es lo que busca Dios, ¿verdad? Dios busca, Dios está buscando. La tercera verdad que encontramos en este versículo de Malaquías es lo siguiente: Dios exige, Dios exige. Ahora, ¿qué es lo que Dios exige? Si usted conmigo regresa al versículo que estamos viendo de Malaquías capítulo 2, versículo 15, si usted quiere ahí mírelo también en el boletín que lo tiene, pero la última parte dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Uno tiene que cuidarse, uno no tiene que ser desleal para con la esposa.
o para con el esposo. O como dice la NTV, que usted lo tiene en su boletín, dice ahí, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. O sea, uno tiene que ver que Dios exige que el hombre sea leal a la esposa. Y también la mujer tiene que ser leal a su esposo. Y hace un momento yo le dije y vuelvo a decir, hermanos, hay que cuidar nuestro matrimonio. ¿Sabe usted cómo se cuida el matrimonio? El matrimonio no se cuida con celos, por si acaso. Pero algunos tienen la idea equivocada que, ay, si soy celoso, voy a cuidar mi matrimonio. No voy a dejar que ella converse con nadie. Cuando venga a la casa le voy a revisar su celular a ver con quién se comunicó, quién le está escribiendo. Y si lamentablemente el pastor Hidalgo le escribió algo, uy, ¿qué dirá, no? Ya ves, ese pastor que ahora está viudo te está buscando. Hermano mío, a veces yo no puedo conversar con nadie porque ya me están achacando historias ya. Ahora me cuido, ahora solamente converso con el pastor Martín nada más. ¿Ya? Pero hermano mío, el matrimonio no se cuida con celo, por si acaso, porque los celos son enfermizos, ¿verdad? Los celos, en vez de cuidar la relación conyugal, los celos más bien destruyen la relación conyugal. Los celos matan el amor. Ese amor que, si usted es la celosa, ese amor que él te tenía o te tiene, lo vas a matar. Y viceversa. Si tú eres celoso, vas a matar el amor que ella te tiene a ti. Hermano, yo siempre he creído que el hombre le tiene que dar su espacio a la mujer, su libertad, porque la mujer es un ser humano, la mujer no es un objeto que nosotros hemos comprado en el matrimonio, por si acaso. No es que usted se casó y le dieron un objeto, no es que el papá dijo en el matrimonio, mira, acá te regalo a mi hija, llévate con ella con lo que quieras, ¿no? No es así. O no es que el pastor, o como digo, yo no sé quién le casó a usted, de repente el cura, el arzobispo de Lima, no sé quién le casó, le dijo, no, acá te estoy regalando este paquete, ¿no? Llévate ya lo que quieras. No es así, hermanos. Por si acaso, el matrimonio no es la mujer no es un objeto que usted pueda hacer lo que quiera. Eso fue en otras épocas. En épocas antiguas, eso se hacía. O de repente, hermano, eso se hacía en las épocas de nuestros abuelos, quizás. Era donde aquí en el Perú, la mujer, hermano, no tenía ni derecho a tener su libreta electoral. En ese tiempo se llamaba libreta electoral. Bueno, la mujer es una persona creada por Dios a su imagen y semejanza también de Dios. Y la mujer tiene tantos derechos como el hombre los tiene. Y la mujer, al igual que el hombre, merecen ser tratadas con respeto, con amor, con decoro, ¿verdad? ¿Qué dicen mujeres? ¿Es así o no? Estas mujeres no tienen... Tienen que ser mujeres de palmas reales, ¿ah? ¿Qué dicen mujeres? Ah, despertaron, muy bien, ¿no? Como le digo, estoy hablando a favor de ustedes, mujeres. Pero es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Eso es. Ahora, miren ustedes la hora que es y recién estoy a la mitad del sermón. Recién estoy a la mitad del sermón, queridos hermanos. Ustedes, mira, hemos avanzado solamente una carita del bosquejo, ¿no? Ahora, nos queda un poco de tiempo y déjenme avanzar un poquito más, ¿ya? Yo sé que no voy a terminar todo el sermón, pero déjenme avanzar un poquito más, ¿correcto? Ahora sí vamos a entrar a ver qué es lo que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, porque hasta ahora le hemos dado vuelta hablando del matrimonio, ¿eh? Una introducción muy necesaria, hemos dicho, ¿no? Ahora, queremos entrar ahora sí a ver qué es lo que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte. Ahora sí, vaya su Biblia a capítulo 5 de Mateo, por favor, capítulo 5 de Mateo, vaya su Biblia. Y mire lo que dice en el versículo 27 el Señor Jesucristo. El versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es todo el gran tema que se va a discutir en esta sección del versículo 27 al 30, sobre el adulterio que estamos comenzando a tratar. Entonces, en sus notas, por favor, número 1, la santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio. O la santidad en el matrimonio, dicen nuestras notas, la santidad en el matrimonio.
Porque, queridos hermanos, cuando uno se casa, uno tiene que entender que el matrimonio tiene que ser algo santo. Eso hay que entenderlo, es algo santo. Ahora, el Señor Jesucristo aquí en este versículo 27 está haciendo una cita literal del séptimo mandamiento de los 10 mandamientos, del decálogo. Usted sabe que el decálogo, los 10 mandamientos y el séptimo mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio. Así es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en la época de Jesús, los escribas y los fariseos eran los expertos en enseñar la palabra de Dios en aquel entonces. Ellos enseñaban una verdad a medias. ¿Por qué una verdad media? Porque eso es lo que vamos a estar explicando. Porque ellos solamente decían, la palabra del Señor dice, no cometerás adulterio. Y ellos enseñaban que el adulterio solo se cometía en el acto físico de un hombre y una mujer. O sea, ese es el adulterio, decían. Ahora, sin embargo, Cristo le va a dar una explicación más amplia y más profunda a este hecho del adulterio. Hermano, bíblicamente, según lo que el Señor Jesucristo enseña y también está en otras partes de las Escrituras, la inmoralidad sexual, el adulterio, la inmoralidad sexual, no solo se comete en la acción física, sino también hay un pecado que se puede cometer con el corazón de la persona. Ahora, si usted quiere decir con la mente, pero con el corazón de la persona también se puede cometer el pecado de adulterio, y eso es lo que Cristo va a enseñar. La palabra de Dios dice en otra parte de las Escrituras, dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Dónde dice eso? Eso dice en Hebreos capítulo 13, versículo número 4. En Hebreos 13:4 dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, cualquier relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, sencillamente es pecado delante de Dios. Ok, usted llámelo como lo quiera llamar, usted llámelo convivencia, que la sociedad dice que está bien, si convivimos en el mismo techo, si tenemos 3 años de convivir, 5 años, 10 años, ahora legalmente tenemos derechos y todo por acá, llámelo como usted lo quiera llamar, que el Congreso peruano lo llame como lo quiera llamar, los congresistas lo llamen como lo quieran llamar, pero ante los ojos de Dios, una pareja que no se ha casado, sencillamente está viviendo en pecado, en inmoralidad, delante de los ojos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, y usted dirá, y pastor, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cómo lo sé? Porque si usted recuerda la historia de Jesús y la mujer samaritana, ¿la recuerda usted? ¿Ok? Mire, recuerda usted, hay una parte, y a veces hay que leer bien el texto bíblico, hay una parte cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, y hay una partecita donde Jesús le dice, mujer samaritana, le dice, anda y llama a tu marido, a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, claro, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu esposo. O sea, esa mujer terrible, pues, ¿no? Había cambiado de marido como quien se cambia de ropa, ¿ya? Y estaba viviendo con un hombre, estaba conviviendo con un hombre. Y Jesús claramente le dice, claro, y el que tienes ahora no es tu esposo. Hermano, la convivencia no convierte a un hombre en esposo de la mujer, ni convierte a la mujer en esposa del hombre. La convivencia, hermano mío, a los ojos de Dios sigue siendo pecado a la luz de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios enseña claramente que el hombre tiene que casarse con una mujer y la mujer tiene que casarse con un hombre. Ahora, estoy cortando material para avanzar un poquito, si quiere acabar el primer punto. Pero mire usted, en sus notas dice así, el adulterio está bajo juicio de Dios. El adulterio está bajo juicio de Dios. Ok, si usted es una persona que comete adulterio, usted está bajo juicio de Dios. De repente usted cree que no le va a pasar nada, no se preocupe, ya le va a llegar.
Porque algunos creen, no me pasó nada. Dicen, yo soy amigo de Dios. No, Dios no tiene amiguito, por si acaso. La palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si tú eres una persona que vive en adulterio, está mal a los ojos de Dios. Ahora, déjeme decirle algo, porque una vez yo hace unos años lo dije y eso a una persona que estaba ahí pensándolo le ayudó a no hacerlo. Pero yo le quiero decir algo. Si usted está pensando, si usted está por tomar la decisión de engañar a su cónyuge, porque a veces, hermanos, a veces todo este proceso de llegar al adulterio, o sea, llegar al adulterio es un proceso donde uno conoce a una persona y uno está saliendo con la persona, conversa con una persona, le pinta pajaritos en el aire, le habla bonito a la oreja, o sea, palabras bonitas como hemos leído en Proverbios capítulo 2, ¿no? De repente el esposo ya a la mujer no le dice nada bonito y por ahí viene un tipo que le dice cosas bonitas a la mujer en la oreja y la mujer, ay, qué lindo, ¿no? Y todo, y usted está pensando cometer adulterio. Porque, hermano, algunos están pensando cometer adulterio. ¿Con quién? ¿A dónde me voy a ir? Pero voy a cometer adulterio. Yo le quiero decir algo, claramente, ¿no? Que el adulterio está bajo el juicio de Dios. Y que Dios es juez, en su nota, por favor, Dios es juez en contra del que comete adulterio. Hace un momento citamos un versículo de Hebreos capítulo 13, versículo número 4. Pero por favor, acompáñeme para leer ese versículo, por favor, porque yo quiero que usted ahí resalte y vea lo que dice la palabra de Dios. Y si es posible, márquelo, por favor. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Dice, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, ¿qué es lo que puede malograr, mancillar el matrimonio? El pecado. El pecado. Y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí está. Dios va a juzgar, o Dios juzga constantemente trayendo juicio sobre el fornicario y el adúltero. Ahora, hermano, no hay tiempo de ahondar en el asunto, pero yo le quiero decir, la palabra fornicario, por ejemplo, es una palabra bien amplia en el idioma griego. Nosotros entendemos la palabra fornicario como una persona que tiene relaciones cuando todavía no está casado o casada. Y está bien, eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero la palabra fornicario en el Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, en la época del apóstol Pablo, era una palabra muy amplia que describía toda inmoralidad sexual. Por ejemplo, dentro de la palabra fornicario también cabe la palabra prostitución. Dentro de la palabra fornicario también cabe la palabra pornografía, directamente, porque la palabra fornicario viene de la raíz porneia, y porneia es la palabra que da origen en nuestro idioma a la palabra pornografía. Hermano, la palabra fornicario en el idioma griego es una palabra amplia que también abarca todo desorden sexual que hoy en día ya no se le quiere llamar homosexualidad. En la Biblia se le llama sodomitas, pero hoy en día se le dice es un gay, ¿verdad? Usted no le puede decir a una persona que es un homosexual, es un gay, dice. Bueno, es un homosexual ante los ojos de Dios. Hace un tiempo alguien me preguntó, me dijo, pastor, ¿en una relación entre dos personas del mismo sexo, quién es el homosexual? ¿El activo o el pasivo? Los dos, le dije. ¿Los dos? ¿Sí o no? ¿Los dos? Los dos son homosexuales. Y en la conversación habían varias personas sin conversas y un hombre saltó, no, pero si yo soy bien macho para acá. Ah, ¿tú andas con homosexuales? Sí, que tú también eres homosexual, le dije. Y el hombre se abalanzó, me quiso pegar, ¿no? ¿Verdad, hermano? Le dije. Yo le dije, ¿y por qué le actúas así? Le dije, si te estoy diciendo la verdad, tú eres un homosexual, al igual con los homosexuales que andas. Y después que seguimos hablando y el hombre se bajó, ¿no? Es verdad, hermanos míos. Pero esta palabra fornicación es una palabra amplia que abarca toda inmoralidad sexual.
y a toda inmoralidad sexual, y acá dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿por qué, queridos hermanos? ¿Por qué aquí la Biblia habla de que Dios va a juzgar al fornicario y al adúltero? ¿Sabe por qué? Porque el día en que nosotros nos casamos ante Dios como testigo. Y usted hizo una promesa de fidelidad y de amor hasta la muerte. Y cuando usted rompe esa promesa, entonces Dios se convierte en un testigo, por decirlo, en contra de usted. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a Malaquías, ¿dónde estábamos? Lo tiene usted en sus notas, ahí en la parte de atrás. Ya, en la parte de atrás, en Malaquías capítulo 2, en el versículo 14, dice así: claman porque el Señor, claman, porque es una pregunta, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Ok, ¿recuerdan ustedes lo que hablábamos la semana pasada? Que Dios, antes de mirar la ofrenda, ¿qué es lo que mira? El corazón, ¿verdad? Y es lo mismo acá. O sea, dice, ¿no? Versículo 14, dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y luego dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Y luego dice, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces ahí está, cuando hicimos votos matrimoniales lo hicimos delante de Dios, queridos hermanos. Y luego el versículo 15, seguimos leyendo, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa en cuerpo y espíritu? Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ahora observe lo que dice al final, dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Hermanos, no hay que ser desleales. Ahora, ¿usted entiende por qué es que Dios se vuelve juez contra el fornicario y el adúltero, verdad? Porque usted hizo un pacto. Y si usted no cumple ese pacto, Dios está en contra de usted. Cuando Benny falleció y nosotros teníamos ya 32 años de matrimonio. Y bueno, luego los meses yo llegué en la iglesia donde nosotros nos criamos, porque yo les he contado muchas veces que de niño nos criamos en la iglesia bíblica bautista de Comas. Bueno, y por asuntos que se dieron, yo llegué allá y estuve en un culto con mi pastor. Y al final del culto, yo hablé con mi pastor y nos pusimos a conversar los dos. Y llegamos al púlpito ahí, que ellos tienen un púlpito ahí adelante, ¿no? Y yo le dije, Pastor Figueroa, hace más de 32 años atrás, en esta misma iglesia, usted nos casó. Usted bendijo nuestro matrimonio. Y usted nos dijo que era hasta que la muerte nos separaba. Pastor, yo le quiero decir a usted aquí delante de Dios y en el mismo lugar donde me casó hace 32 años con Benny, de que yo siempre le fui fiel a Benny. Nunca, ni por mi cabeza se pasó otra mujer, porque yo entendí desde niño que el matrimonio es para toda la vida. Claro, ahí los dos, porque mi pastor también la quería mucho a Benny y los dos nos abrazamos llorando, ¿no? Pero hermano, tiene que ser así. Usted tiene que ser leal a la mujer de su juventud. Me voy a adelantar un poquito al tema de hablar del divorcio, que dentro de 2 semanas vamos a ver si es que el tiempo nos permite ver dentro de 2 semanas, pero le quiero decir algo, ¿ya? Una vez hablando con una persona sobre el divorcio, y yo le decía, pero ¿por qué te vas a divorciar de tu esposa después de 20, 21 años creo de matrimonio que tenía? Fíjese, después de 21 años de matrimonio, ¿sabes? Y hablando, ¿sabes cuál fue la razón que ese individuo me dio? ¿Sabes cuál fue la razón? Me dijo, pero usted no ve, ya está vieja. ¿Qué cosa? Le dije. Le dije, ¿y tú no te has mirado en el espejo? Le dije.
Ya no eres el mismo muchacho de hace 21 años atrás cuando se casaron, le digo. ¿No has notado, le dije, que ya el pelo se te está cayendo, le dije? ¿Y no has notado que ya estás con una barriga, le dije, más grande que la mía, le dije yo? No, uno no tiene que ver de que me voy a separar de mi esposa porque ya está vieja ya, o porque ya está viejo. O como algunas mujeres a veces dicen, no, que ese hombre ya no me sirve para nada, ¿no? O también a veces los hombres dicen, no, esa mujer no me sirve para nada. Eso nunca tiene que ser jamás una razón para separarnos, para divorciarnos. Ahora, quiero ir terminando porque el punto número 2 lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero mire usted, ahí en su nota dice en la letra B, dice, hablando del adulterio, dice, era uno de los pocos casos que la ley de Moisés, condenaba con la muerte, con la muerte. Ahora, no hay tiempo de ver los pasajes, pero le doy la cita si usted gusta, ¿ya? Por ejemplo, Levíticos capítulo 20, versículo 10, Levíticos capítulo 20, versículo 10. Y le doy otro pasaje más, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24. O sea, le doy esos dos pasajes para que usted pueda verlo. Pero yo quiero ir terminando y decir esto, ¿no? ¿Qué sería si hoy en día si tuviera que aplicar la ley de Dios, no? Yo creo que me faltaría ya media iglesia, ya estaría muerta, ¿no? ¿Verdad? Se lo digo. ¿Verdad? Le digo, hermanos, ¿ah? ¿Qué sería si hoy en día tuviéramos que aplicar la ley de Dios matando al adúltero? ¿Qué sería si tuviéramos que aplicar la ley de Dios matando a la adúltera? Tendríamos que, ya le digo, no sé, la gente tendría que esconderse en cualquier lugar, ¿no? Porque está pecando. Pero yo le quiero ir diciendo, para terminar esta mañana, de que hay que cuidar nuestro corazón. Porque todo comienza cuando en nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno del pecado, por si acaso, hermanos. La Biblia dice que, ¿de dónde sale tal cosa? Y dice, ¿de dónde sale el adulterio, la inmoralidad? Sale de nuestro corazón. Por eso hay que cuidar el corazón. Por eso que en este pasaje que estamos viendo de Mateo 5, más abajo, el Señor va a hablar del corazón, va a hablar de los ojos. Y hay que cuidar nuestro corazón, queridos hermanos. Ahora, ¿usted qué es lo que está poniendo en su corazón? ¿Sabe usted lo que tiene que poner en su corazón? Primero, estoy asumiendo que usted es un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted ponga la palabra de Dios en su corazón. Eso tiene que poner usted. La palabra de Dios. Y usted tiene que llenar su vida de la palabra de Dios. Ahora, si por ahí hay algo que está flotando en su cabeza, por ahí un hombre, una mujer, que no es su cónyuge, tenga cuidado. Llene su corazón de la palabra de Dios. Quiero terminar diciéndole esto. Yo sé que esta mañana con el tema que hemos comenzado a tratar, se despiertan preguntas y hay cosas que están ahí en su mente rondando. Pero usted ve que no hemos tratado ni la mitad del tema, solamente hemos hablado una introducción y el versículo 27, porque el adulterio todavía el Señor lo continúa tratando en el 28, 29 y en el 30, y el divorcio en el 31 y 32, así que todavía nos falta camino por recorrer. Así que si usted quiere saber qué es lo que dice Cristo sobre este tema, ven el próximo domingo. Ven el próximo domingo para que podamos tratar este tema y usted aprenda qué dice. Y yo le voy a pedir algo a las esposas. Traigan a su esposo. Tráigalo a ese hombre. ¿Verdad, hermano? Tráigalo. Algunos hombres van a poner excusas. No, que el pastor está hablando de un tema que no me gusta. Claro, porque de repente estoy tocando donde más te duele, ¿no? Ahora, traiga a la esposa también. Vengan para que aprendamos qué dice la palabra de Dios sobre esto, ¿sí? Vamos a orar, por favor, y luego voy a invitar hay una parejita, o se desanimaron o todavía vamos a hacerlo, ¿sí? Yo le digo se desanimaron porque yo les estoy molestando. Después le digo al mediodía dónde me van a llevar a almorzar, le digo para celebrar esto, ¿no? Y que de repente se han desanimado porque no tienen a dónde llevarme. Bueno, vamos a orar, sí, vamos a orar antes de pedir que vengan con su bebé, ¿ya? Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento nos presentamos en oración ante ti con temor y temblor. Señor, queremos ser personas
y que vivan en amor, en fidelidad. Y Padre, queremos tener en esta iglesia matrimonios que honren su palabra de respetarse el uno al otro. Queremos tener, Padre, una iglesia donde los matrimonios sean para siempre, Señor. Queremos, Padre, tener una iglesia que esté llena de familias que anden a la luz de tu palabra y que sean familias felices, que sean familias que den gloria a tu nombre, Padre. Y queremos tener una iglesia llena de hombres y mujeres que sigan tus caminos. Y Padre, te pido que todo lo que estamos acá examinemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y escuchemos lo que Jesucristo nos enseña cuando Él dice, no cometerás adulterio. Y Padre, te pido, paz, Santo Dios, que examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón y que podamos servirte a ti con temor y temblor. Queremos darte gloria a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.